es la segunda parte del curso Troubleshooting a OSPF. Siguiendo con OSPF vamos a ver qué otras cosas nos pueden hacer que el neighbor no levante. Una puede ser la autenticación. Si nos vamos al router 2 y por ejemplo ahí estamos en la subinterfase y le ponemos IP OSPF Authentication eh, Message Digest, por ejemplo. Aquí estamos diciendo de un lado que estamos autenticando y del otro no. Show IP o SPF Neighbors. Aquí ni siquiera todavía eh, ponemos cuál es el password, pero ya de un lado estamos diciendo que sí vamos a autenticar y del otro lado no. Recuerden que esto es en la subinterfase, en el caso de usar subinterfaces. En el examen vamos a estar viendo puras subinterfaces. El dead time, ahorita que llegue a cero se va a caer. ¿Por qué? Porque de un lado estamos autenticando y del otro lado no. Ahí se cayó. Si le quitamos esta parte de autenticación, vamos a ver que levanta. Ahí levantó. Ahí donde estamos usando autenticación, si le ponemos show IP OSPF interfaces, como pueden ver este comando de show IP OSPF interfaces lo hemos usado mucho, nos ayuda bastante. Aquí dice que el Message Digest Authentication is enabled, que no hay ninguna llave configurada aún, pero que sí está intentando hacer autenticación. Entonces, si estamos intentando hacer autenticación, de un lado sí, del otro lado no, ya vimos que vamos a ver que se va a caer nuestro neighbor, ahí se cayó, después de que el dead timer expiró. Entonces vamos a quitarle esto y ya tenemos una causa más por la que finalmente no podemos hacer nuestro neighbor. Otra razón más, si le ponemos el comando show IP o SPF neighbors, podemos ver con quién estamos haciendo neighbors. Y esta dirección de aquí es el router ID del neighbor. Si nosotros nos vamos a router OSPF1 en modo de configuración, y le ponemos que nuestro router ID es 111, por ejemplo, dice que tenemos que hacerle un clear IP OSPF process para que tome el cambio. Nos vamos al router 1, show IP OSPF neighbors. Veamos que ahora este es el router ID. Si tenemos el router ID duplicado, vamos a tener problemas. Do clear IP OSPF process. Vemos que no vemos ningún neighbor. En este caso no estamos viendo ningún mensaje de error. Este es un poco más complicado de darnos cuenta. Claro, con el show IP OSPF interfaces, no sé si venga el router ID, creo que no. Sí, sí bien, el router ID es 111. Con este comando nos podremos dar cuenta cuál es el router ID aquí y si está duplicado del otro lado, eh, sabemos que no va a funcionar. Debug IP OSPF adjacencies. Debug IP OSPF events.
Se detectó un router ID duplicado. Entonces, por eso es de que no tenemos neighbors. ¿Qué tan probable que nos pregunten eso en el examen? La verdad no lo creo muy probable, pero es bueno saber que puede existir este problema, que si el router ID está duplicado en nuestra red no va a funcionar. Vamos a quitar el debug. Config T, router OSPF1, router ID, vamos a ponerle 2222, show IP OSPF neighbors, ahí ya levantó. Entonces hay que recordar esto, que el router ID no puede estar duplicado en toda la red de OSPF. Si recuerdan, habíamos visto en los slides que para hacerse neighbors también es necesario que los network types sean compatibles, no necesariamente iguales. En este caso, en el router 2, show IP OSPF interfaces, tenemos por default que el tipo es point to point. Del otro lado, que no le hemos movido nada tampoco, en el router 1, show IP OSPF interfaces, vamos a ver que también es point to point. ¿Qué pasa si lo cambiamos? Por ejemplo, la interfase serial 0, no me acuerdo cuál es, show IP interface brief. La interfase que va al router 2 es esta de aquí. Entonces nos vamos a ir a la interfase que va hacia el router 2 y le vamos a poner IP OSPF network type broadcast. Entonces de un lado está como broadcast y del otro lado está como point to point. En la que es broadcast sí va a buscar un DR y BDR. Entonces eso va a hacer que se caiga nuestra sesión de OSPF. Se queda en X start, no se queda en full. De un lado está en broadcast y del otro lado está en point to point. Si nos vamos a modo de configuración, router OSPF 1 y le ponemos el network type IP OSPF, ahí dice que levantó pero se va a volver a caer. Si quieren nos esperamos a que se caiga. Si se fijan no tenemos rutas de OSPF, aunque que lo veamos arriba, lo vemos en full, no tenemos ninguna ruta de OSPF. Nos vamos a ir a la interfase donde estamos corriendo OSPF, que es este de aquí. Y le vamos a poner IP OSPF network type broadcast también. Y podemos ver que ahora sí estamos viendo las rutas de OSPF. Entonces esta parte también es muy importante. Deben de ser compatibles. Ahora, compatibles les había comentado que no necesariamente tienen que ser iguales. Si nosotros le ponemos por aquí que sea tipo non-broadcast, estas no son iguales, pero son compatibles. Ahora bien, aunque sean compatibles, por default no se va a levantar, porque vamos a tener otro problema que ya vimos. Si le ponemos show IP OSPF interfaces,
vemos que el hello es 30 y el dead es 120 aquí. Si nos vamos al router 1, el que tenemos como broadcast tiene dead 40, no tiene dead 30. Entonces aquí le tenemos que poner en la interfase o en la subinterfase el hello como 30. Automáticamente va a ser que este sea 120. Si nos vamos al router 2, eventualmente debe levantar porque este tiene hello 30. Lo malo es de que como le puse hello 30 es que cada 30 segundos va a mandar el hello, entonces se puede tardar hasta 30 segundos en levantar. Ahí está intentando levantar. De un lado está como broadcast y del otro lado está como non-broadcast. Show IP OSPF interfaces. De este lado está como non-broadcast. Recuerden que como no está usando broadcast, debemos de poner el comando neighbor. Y el neighbor es 192.168.12.1. Ahí ya levantó. Entonces, como de un lado estamos utilizando el tipo non-broadcast, es necesario utilizar el comando neighbor. Entonces, aquí tenemos todo funcionando. Podemos ver que los network types son diferentes. Bueno, vamos a esperar a que levante realmente. Ahí están ya las rutas de OCPF. Entonces podemos ver que aquí el network type es diferente. De un lado está como broadcast, en el otro lado está como non-broadcast. Son compatibles porque ambos utilizan de RBDR, así como podrían ser compatibles point to multipoint, con point to multipoint on broadcast y con point to point. Esas tres pueden ser también compatibles porque ellos no utilizan de RBDR. Pero lo que debemos de cuidar cuando sean diferentes los network types es de que los timers sí sean iguales, porque si los timers no son iguales y por default van a ser diferentes, no se va a levantar el neighbor. Al igual que EIGRP, podemos tener problemas si tenemos listas de acceso. Antes de eso, do show run, vamos a quitarle lo que tenemos. Aquí puse los timers. Ya debería de haber levantado. Ahí están ya los dos. Como les comentaba, también podemos negar el protocolo de IP89, que es el protocolo de OSPF. IP Access List 99
deny. Aquí más bien es 100. Deny. Aquí tenemos OSPF, que es 89. Si le pongo 89, any, show run, include 100, podemos ver que la lista de acceso en lugar del 89 que le pusimos lo convirtió en OCPF. Si esta lista de acceso la ponemos en alguna interfase, por ejemplo sería el show IP interface brief, una de las subinterfaces, recuerden que debe ser en la subinterfase, interfase serial 010.12, IP access group 100 de entrada. Esa es la punto 12. Entonces, el neighbor del 12.1 se debe de caer. Show IP OSPF neighbors. El dead time todavía no llega a 0, pero cuando llegue a 0, ese neighbor, que es el router 2, se va a caer. Entonces, con una lista de acceso también podemos romper OSPF. Ahí se cayó. Y si le quitamos esa lista de acceso, se va a levantar. Ahí ya levantó. Entonces, podemos negarlo tanto con el protocolo IP89 como con la dirección multicast 224.005. Ahora, recuerden que no todos los network types utilizan multicast. En este caso, que es point to point, sí estamos utilizando multicast. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos exit IP access list, le ponemos 101 deny, IP access list 101 deny, IP de la 224.0.0.0.5, deny IP del host a cualquier lado, niégalo. Access list 101 permit IP any. Nos vamos a ir a la interfase que ya estábamos hace un rato y le vamos a poner IP access list access group 101 de entrada. No tenemos ningún mesh aquí. Y no me la tumba.
No entiendo por qué no me está tumbando. Estamos usando point to point. Put show IP interface brief. En point to point sí estamos utilizando multicast. Interfase sería el 010.13. IP access group 101 es de entrada. Si lo ponemos de salida y nos vamos al router 3, no se ve ningún problema, de hecho. No se ve ningún match a la 224.0.0.5. Clear IP OSPF process 1. One process. Bueno, en teoría si negamos el 224.0.0.5, el 06 no es necesario porque el 06 no se mandan los hellos ahí. El 06, si recuerdan, les comentaba que era para el DR y BDR, entonces el 06 no hay que negarlo, o no hay por qué negarlo en este caso. Ahí sí se va a caer. Bueno, de hecho no le puse ningún permite al final. Lo está negando todo realmente. Se cayó porque estaba negando todo. No sé por qué no funcionó, pero si negamos el 224.0.0.5 en Network Types que realmente se utilice en multicast, no debe de funcionar. ¿Qué es lo que vimos en ese segundo video? Vimos que podemos tener neighbors aunque el network type sea diferente siempre y cuando sea compatible y que los timers sean iguales. Vimos que la autenticación debe de ser igual para poder levantar el neighbor, que las listas de acceso pueden hacer que un neighbor no levante. Si tenemos un router ID duplicado en la red, no va a funcionar OSPF, no va a levantar. Que hay ciertos tipos de network types que utilizan el neighbor y si no tienen el comando neighbor no va a levantar. Y por último vemos aquí que dice distribute list y vean el signo de interrogación. Ese signo de interrogación es mío. En teoría,
OSPF, la manera de filtrar rutas es usando las áreas stop o NSCA. En teoría no debes de usar distribute list en OSPF porque como es un protocolo de link state, todos los routers deben de tener una misma base de datos. Es cierto que ya salió un nuevo feature en el 12.4 algo, en el que sí puedes usar distribute list, pero para cuestión del examen no es parte del examen. Sí es cierto que lo puedes configurar el distribute list y negar rutas al igual que EIGRP, pero no es tan sencillo el cómo hacerlo porque, como les digo, finalmente OSPF es un link state protocol y todos los routers deben de tener la misma base de datos y si utilizamos distribute list eso no va a ser cierto. Como les digo, sí se puede configurar, pero no es nada recomendado. Esos son los comandos que vimos de OSPF. Como ya pudimos ver, el Show IP OSPF Interfaces nos puede dar bastante información cuando estamos haciendo troubleshooting. Es uno de los comandos más importantes. Obviamente el Show IP OSPF Neighbors también nos va a ayudar para saber si realmente tenemos al neighbor arriba o no. El Show IP Route OSPF nos va a ayudar bastante para saber qué rutas estamos aprendiendo por OSPF. Esos son los 3 comandos que van a usar más en el examen, en la parte de las simulaciones para encontrar algún problema de OSPF. Claro que el show run también nos va a ayudar, pero esos 3 comandos nos van a ayudar bastante para saber qué buscar en la configuración, si va a ser debajo de OSPF, si va a ser en una interfase porque hay autenticación, por ejemplo, verificar que sea la configuración en la subinterfase y no en la interfase si utilizamos subinterfaces, etcétera. Viendo el diagrama del examen, podemos ver que estamos corriendo OSPF en 4 ruteadores, en el R1, R2, R3 y R4. Todos están usando subinterfaces de Frame Relay tal como lo vimos. El área 34 es una Total INSSA, como en nuestro ejemplo R3 lo era. Entonces R4, la única ruta de OSPF que debe de ver es una de default. Hay que tener mucho cuidado que todas son subinterfaces, entonces cualquier comando como autenticación, como los timers, como el MTU, deben de estar en la subinterfase y no en la interfase principal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, todos dicen diagonales 30, entonces podemos asumir que son punto a punto, pero no quedaría de más verificar que si una es multipunto, saber cuáles son las diferencias. Entonces hay que tener cuidado también con eso. En este caso todos están corriendo el proceso OSPF1, pero si es diferente en alguno de ellos, no importa. Se van a hacer los neighbors igual y se van a anunciar las redes igual. Les comentaba en el primer video de que en la topología no se veía problemas de virtual links, por ejemplo, ya que tenemos un área 0 y tenemos 2 áreas que están totalmente tocando el área 0 y no debe de haber ningún problema, no necesitamos virtual links. Otra cosa interesante es de que este debe de ser total INSSA o NSSA por lo menos, para que así se pueda redistribuir EIGRP a OSPF y de OSPF a IGRP. Entonces, esta área de aquí, que corre 2 protocolos, no puede ser stop, debe ser total INSSA o NSSA, entonces eso es importante. Todo lo demás, digo, bastantes cosas pueden aplicar de lo que vimos, que una interfaz esté apagada, que el área esté equivocada, que el network esté equivocado, todo lo que vimos aplica realmente. El área de Virtual Links es lo que no podría aplicar, por eso no lo vimos, pero sí es importante como que repasarlo por si nos lo preguntan en las preguntas de ABCD, no tanto en la simulación. Como les digo, aquí no tiene caso usar un Virtual Link, no tiene razón de ser. Con eso terminamos la parte de OSPF. Sí les recomiendo, como ya se los dije varias veces, el repasar toda la teoría que se vio en el curso de routing. Obviamente no hay tiempo suficiente en este curso para ver todo lo de OSPF. Aquí simplemente nos enfocamos a la parte de troubleshooting y muy enfocados también al diagrama que tenemos del examen.
Ya cuando empiecen a hacer los laboratorios de este curso se van a dar cuenta que el tener las bases de OSPF nos va a ayudar a que podamos encontrar un problema de OSPF de manera muy rápida.